Estimados estudiantes, vamos a dar comienzo a esta clase virtual que viene a suplir los encuentros presenciales que desgraciadamente no tendremos en estos momentos. Hubiera sido muy placentero poder compartirlo con ustedes frente a frente. Es la sesión número 1 del módulo de juegos tradicionales y trataremos de ver en primer término qué se entiende por Estado. Entre otras acepciones que se le da a la palabra Estado, podemos concluir que es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. El Estado es una forma de organización cuyo significado es de naturaleza política. Se trata de una entidad con poder soberano para gobernar una nación dentro de una zona geográfica delimitada. Las funciones del Estado se engloban en 3 áreas principales: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. En una nación, el Estado desempeña funciones políticas, sociales y económicas. También existen dentro del Estado otras instituciones, como las Fuerzas Armadas, la Administración Pública, los tribunales y la policía, que asumen las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras, como por ejemplo relaciones exteriores. El Estado constitucional argentino se inició con el proceso revolucionario de 1810 y se formaliza con la sanción de la Constitución Nacional en el año 1853, en cuyo preámbulo se reconoce la existencia de un pueblo, las provincias, el territorio y la nación. Nuestra Constitución hace referencia a la existencia de una comunidad unida por lazos socioculturales que impulsan la organización de la nación. El gobierno de la nación argentina ha adoptado constitucionalmente la forma de una democracia representativa, republicana y federal. Representativa porque el pueblo elige sus representantes para el gobierno, es decir, delibera y gobierna por medio de sus representantes elegidos mediante el voto popular. Republicano, porque la Constitución Nacional determina expresamente la división e independencia de los 3 poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Y federal, porque existe un gobierno central y estados provinciales. En función a ello, la República Argentina posee 2 estructuras de gobierno. Por una parte, el gobierno nacional o federal, y por otra, los gobiernos provinciales, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cada uno de los cuales son considerados preexistentes a la nación y ejercen todos los poderes no delegados expresamente al gobierno federal, según lo reconoce la Constitución Nacional. Entre esos poderes no delegados expresamente al gobierno nacional, nosotros enfatizaremos en el poder de policía en materias de juego de azar, en virtud de lo cual son los estados provinciales absolutamente autónomos en lo que respecta a la legislación que concierne a la administración, explotación, regulación y contralor de los juegos de azar en sus respectivas jurisdicciones. Esta administración, explotación, regulación y contralor de los juegos de azar por parte del Estado en general encuentra plena y absoluta justificación en el objetivo de generar recursos genuinos destinados prioritariamente a fines eminentemente sociales, como hacía cumplir, entre otras, las funciones de preservar a la población de una adicción descontrolada y evitar el empobrecimiento de las comunidades, prevenir acciones delictivas de diversa índole,
asegurar transparencia, credibilidad y confiabilidad en una materia de muy alta sensibilidad. Gestionar con seriedad, eficiencia, eficacia y responsabilidad. Todos estos valores, además, son indispensables para una gestión moderna, transparente y socialmente responsable, que permita cumplir las respectivas estrategias y asegure la concreción de los objetivos y resultados perseguidos. La moderna gestión de los organismos en general, y cuya actividad esencial es la de administrar juegos de azar, no escapa a estas premisas de aseguramiento de una eficaz y eficiente gestión, tendiendo a la optimización de los recursos generados para la explotación de las distintas modalidades lúdicas. Debemos decir que nuestro pueblo ha sido siempre particularmente afecto a todos los juegos de azar, oficiales o privados, autorizados o no, públicos o privados, a nivel familiar o a nivel social. Frente a esta realidad de muchos años, y que cada vez ha adquirido mayor preponderancia con el transcurso del tiempo, el Estado, en defensa de la salud moral y económica de la población, se vio la ineludible necesidad e impostergable obligación de regular y controlar su explotación, ya que de lo contrario quedaba en manos de particulares, por lo general inescrupulosos, y que para erradicarlos se ha demostrado que hasta la legislación más represiva o más enérgica ha sido impotente. Esta es una de las tantas razones que fundamentan el monopolio estatal en la explotación de los juegos de azar. Y no se encontrarían hechos, condiciones o evidencias que indiquen lo contrario. Por otra parte, no se está en presencia de un servicio público desarrollado por el Estado en forma ineficiente o deficitaria, sino que su explotación genera recursos genuinos con fines sociales a través de su activa participación en el mercado. Esta explotación de los juegos por parte de los estados provinciales y el Estado nacional, con sus lógicas y estructuras administrativas que controlan todo el contexto que se manifiesta alrededor del mundo lúdico, nos está asegurando la debida transparencia y responsabilidad, producto de la seriedad, cumplimiento, eficiencia e idoneidad en la actividad específica, y que son atributos indispensables para, como decíamos, una gestión moderna y transparente que cumpla acabadamente con las estrategias y resultados perseguidos. Todo lo dicho para nada quiere decir que debemos renegar del capital privado. Por el contrario, debemos reconocer que la optimización de una gestión con los atributos antes expresados, en muchos casos, necesita del aporte de los capitales privados, que posibilitan nuevas y modernas tecnologías que permiten la inmediatez y celeridad en la resolución de algunos juegos, condiciones requeridas por un segmento etario joven, como así también la concreción e instalación de modernas salas de entretenimientos, con lujos y detalles que atraen al público en general y que hoy existen en muchas ciudades del país. Tomemos a la quiniela como un ejemplo. En los primeros tiempos de su oficialización, la toma de las apuestas se realizaba manualmente, mediante libretas o boletas, con todos los controles que tal sistema demandaba a cargo del organismo, con una acentuada sobrecarga de tareas, hasta que en algunos casos, como Lotería Nacional por ejemplo, comienza a utilizar en su captura tarjetas perforadas para su procesamiento electrónico, y en otros casos, cupones preimpresos, procesables mediante el sistema de lectura de marcas y caracteres ópticos, como lo fuera Corrientes en primer término y luego la provincia de Santa Fe.
La posterior evolución tecnológica y el avance de las comunicaciones permitió que la captura de las apuestas de quinielas se efectuara mediante terminales en los puntos de venta, hasta llegar a hacerlo en línea y en tiempo real, resultando posible su adopción por parte de las instituciones en función del aporte de las empresas privadas, quienes han realizado las inversiones necesarias para la provisión del hardware y software de los sistemas informáticos respectivos, percibiendo una contraprestación, un porcentaje de la recaudación por venta de los juegos. Estas contrataciones, generalmente realizadas luego de las respectivas compulsas licitatorias, se han convertido en una eficaz herramienta para la lucha contra el juego clandestino y el consecuente incremento de las recaudaciones. Por otra parte, las constantes actualizaciones por parte de estas empresas han posibilitado una optimización general de la gestión comercial de los organismos oficiales, permitiendo actualmente la realización de múltiples sorteos diarios, dotando al juego de mayor celeridad en su resolución y consecuentemente mayores ventas. En lo que concierne a casinos y salas de juego en general, y siguiendo una tendencia que se manifiesta a nivel universal, gran parte de las jurisdicciones provinciales han adoptado la política de su concesión a empresas privadas, reservándose, por supuesto, el ejercicio de la regulación y contralor de su operatoria. Y es en este rol que los organismos estatales concurren con el mayor despliegue de recursos humanos, informáticos y tecnológicos en general, para velar por la transparencia en el ejercicio de su operatoria, asegurando conceptos fundamentales, como por ejemplo el juego limpio para el apostador, esto es, que el concesionario cumpla todas y cada una de las condiciones reglamentarias aprobadas, y la otra, que refiere al control de las recaudaciones obtenidas, que aseguren la percepción de las participaciones económicas contractualmente establecidas. Nos referimos brevemente a las estructuras jurídicas con que las organizaciones oficiales cumplen su cometido de administración, explotación, regulación y contralor de los juegos de azar. En algunos casos sería sociedad del Estado, una figura jurídica que presenta la estructura general de una sociedad anónima según la tipología de la Ley de Sociedades Comerciales y funcionan mayormente en el marco del derecho privado, aunque tienen diferentes obligaciones y responsabilidades de otros tipos, por lo que siempre queda algún margen de aplicación del derecho público. No pueden declararse en quiebra y en caso de arrojar pérdidas sus ejercicios económicos tienen que ser subvencionados por el Estado, que en última instancia puede llegar a declarar su disolución. Lotería de la provincia de Córdoba, Sociedad del Estado, y el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Misiones son entidades que adoptan esta figura jurídica para su desenvolvimiento institucional. Entes autárquicos. En el derecho administrativo se define la autarquía como la forma de descentralización administrativa que permite el gobierno por sí mismo en lo administrativo, que cuenta con personería jurídica y patrimonio propio, pero que tiene una finalidad pública en sus funciones. Son ejemplos de esta figura jurídica el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social de Entre Ríos y el Instituto de Acción Social de La Pampa. Hay quienes utilizan la figura de organismos descentralizados. Definimos como tales aquel que, si bien se halla dentro de la órbita del Estado, no depende jerárquicamente del gobierno central y tiene ciertas competencias y facultades autónomas. Lo habitual
resulta que administran sus recursos de manera independiente, contando para ello con un estatus jurídico específico. Por último, contamos con organismos centralizados, que son aquellos que generalmente son considerados como una unidad de organización más dentro del organigrama de la Administración Central de la jurisdicción respectiva, incluida dentro de su presupuesto y con facultades limitadas para la toma de decisiones, subordinada generalmente a una jerarquía inmediata superior dentro de su esquema.